Muy buenas noches a todos. Es para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes en este evento organizado por IDEM y saludar en especial a los becarios de IDEM, que son la razón principal de ser de esta organización, que tiene un alcance y una llegada muy buena para seguir fortaleciendo y promoviendo la educación jurídica en el país. Qué duda cabe que nos interesa a todos. El día de hoy me corresponde abordar un tema que espero que sea muy interesante para todos los presentes, que es el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares dictadas en el extranjero. Y para ello voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para esta oportunidad. Como les decía, el tema que nos aboca hoy día es muy apasionante porque las medidas cautelares han ha agarrado mayor relevancia en los últimos años porque son esenciales para la eficacia de los laudos arbitrales y el desarrollo del arbitraje de manera general. Para esta presentación nos enfocaremos en 5 temas principales, una cuestión preliminar de entender cómo funcionan las medidas cautelares en los arbitrajes internacionales y por qué son tan relevantes, y en especial el procedimiento de reconocimiento y ejecución. Después vamos a abordar cuál era el estado de la cuestión antes de la modificación de la ley modelo UNCITRAL y cómo jugaba esto con la aplicación de la Convención de Nueva York. Posteriormente vamos a hablar sobre la ley modelo UNCITRAL y las modificaciones que tuvo en el año 2006 para promover el reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares extranjeras. Y por último vamos a tocar 2 temas, que son las legislaciones latinoamericanas y cuál es el estado el día de hoy sobre estas legislaciones, y el caso peruano, tocando en especial una jurisprudencia moderna y relevante sobre la materia. Abordemos pues primero las cuestiones preliminares. Y como ya adelantaba hace unos minutos, las medidas cautelares son una herramienta útil y esencial para garantizar la eficacia del laudo. Inclusive, algunos especialistas señalan que son tan o más importantes que el propio laudo, porque si no se emite una medida cautelar que, por ejemplo, garantice la eficacia a través de un embargo sobre algunas cuentas, se puede poner en riesgo un laudo futuro y que devenga en inútil. Sin embargo, hay una especial dificultad en el reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares en el arbitraje internacional. Y esto se debe a la elección de sedes neutrales y ajenas a los negocios de las partes. Y me explico. ¿Qué sucede? Normalmente en un arbitraje internacional tenemos a una parte que es del país A y tenemos a otra parte que es del país B. Y pues evidentemente ninguna de esas dos partes quiere resolver sus controversias en el país A o en el país B. Y han elegido un país C determinado para que puedan resolver sus controversias en un arbitraje en ese país C, alejado de cualquiera de los dos países a los que pertenecen las partes. Sin embargo, si se emite un laudo arbitral, y pongamos primero el ejemplo del laudo arbitral porque es muy claro, dada la Convención de Nueva York, lo que va a suceder es que probablemente, si se emite en el país C, en la sede del arbitraje, se va a tener que ejecutar en el país A o en el país B. La Convención de Nueva York ha facilitado muchísimo la ejecución de laudos arbitrales porque casi todos los países del mundo han suscrito la Convención de Nueva York y es largamente aplicada. Entonces, simplemente en base a la Convención de Nueva York, se va a pedir el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Sin embargo, y como veremos ya en extenso en esta presentación, no sucede lo mismo con las medidas cautelares porque existe una discusión sobre la aplicación de la Convención de Nueva York. Pero en estricto, para que una medida cautelar sea ejecutada en la realidad y tenga eficacia, va a tener que seguir el mismo procedimiento, y es decir, que se va a emitir la medida cautelar en la sede del arbitraje del país C, y alguna de las partes va a tener que ir al país A o al país B o inclusive a un tercer país para ejecutar esa medida cautelar. Y se va a encontrar pues con la dificultad de
tener que acudir a legislación específica o a la existencia de un tratado aplicable en caso existiera, como ya veremos. Por lo tanto, este vínculo común de que las medidas cautelares tengan que ser ejecutadas en países distintos a los de la sede del arbitraje, nos trae una particular dificultad. Y esa particular dificultad es sobre la que vamos a discutir el día de hoy en profundidad y sobre la que nace el problema del reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares. Como ya adelantábamos, resulta necesario primero ver si es que el estado de las cosas antes de la ley modelo UNCITRAL era el más adecuado y permitía el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Para ello nos conviene preguntar si es que la Convención de Nueva York resultaba aplicable al reconocimiento y ejecución de medidas cautelares internacionales. Y para eso debemos partir necesariamente del ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York, que te dice en su artículo 1 que la presente convención se aplicará al reconocimiento y ejecución de las medidas arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto a aquel en el que se pide el reconocimiento y ejecución de dichas sentencias. Es decir, el supuesto en el que ya habíamos visto. La sentencia arbitral se dicta en el país C y se requiere ejecutar en el país A o B. Sin embargo, no tenemos una clara definición de lo que se entiende por sentencias arbitrales. La Convención de Nueva York no ha dado mayores detalles sobre lo que se entiende de una sentencia arbitral, únicamente ha señalado que se puede tratar de una sentencia emitida por un tribunal de un momento determinado, es decir, un tribunal designado por las partes, o un tribunal de un órgano permanente. Pero eso no nos ayuda a resolver la pregunta sobre si la Convención de Nueva York alcanza también a las medidas cautelares. Un aspecto que es muy importante para entender ello es que en las causales que permiten denegar el reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares establecidas en el artículo 5 de la Convención de Nueva York, se señala que se podrá denegar el reconocimiento y ejecución de la sentencia si es que ésta aún no es obligatoria para las partes. Evidentemente, se desechó en la Convención de Nueva York el término definitiva, pero habla de una sentencia obligatoria para las partes. Y la mayor parte de la jurisprudencia y de la doctrina ha entendido que esta sentencia obligatoria hace referencia a un laudo vinculante y que pone fin a un aspecto específico sobre la controversia, es decir, un laudo común como el que todos conocemos que se pronuncia sobre un aspecto de fondo. Pero las medidas cautelares tienen un carácter temporal y, por lo tanto, no sería aplicable la Convención de Nueva York. Debemos tener en cuenta que cuando se redactó la Convención de Nueva York en el año 1958 y previamente en sus negociaciones, nunca se pensó en el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares porque el problema de la Convención y el que busca abordar y que de hecho aborda muy bien y por eso tantos países han suscrito esta convención, era el de la ejecución de laudos arbitrales, de laudos definitivos, y ese era el foco que se había puesto en la convención. No se había pensado en que fuese necesario pronunciarse sobre las medidas cautelares, porque de hecho la cantidad de arbitraje existente en ese momento no era tan grande como el que existe hoy en el mundo internacional, y era mal visto el incumplimiento de una medida cautelar, como señalan, por ejemplo, el profesor Bieder, que él sostenía en ese momento que nunca había visto que se incumpla una medida cautelar. Pero lo cierto es que hoy por hoy ejecutar y reconocer medidas cautelares es esencial para la eficacia del arbitraje porque, como ya decíamos, se puede frustrar la eficacia del laudo. Y sobre este punto conviene hacer dos anotaciones que son muy importantes y muy interesantes además. La primera de ellas es que sí existe jurisprudencia en Estados Unidos y en Australia que ha reconocido medidas cautelares
derivadas de la aplicación de la Convención de Nueva York. Pero son sentencias residuales, es decir, no se trata de una cuestión generalizada y que las Cortes hayan sostenido de que la regla general sea de que aplique la Convención de Nueva York a las medidas cautelares. Otra posición muy interesante es la del profesor Vandenberg, que probablemente sea el mayor estudioso de la Convención de Nueva York, quien señala que a su criterio sí debería poderse aplicar la Convención de Nueva York a medidas cautelares, pero para proteger a las partes, sugiere él incluir en el convenio arbitral una cláusula que señale que si se emiten medidas cautelares, estas serán vinculantes en los términos del artículo 5.1e, el artículo que tenemos aquí en la presentación y sobre el que ya hemos conversado. Y entonces de esa manera se frenará que las Cortes interpreten que la medida cautelar no es obligatoria. Lo cierto es que el hecho de que se tenga que incluir en el convenio arbitral una especificación de esta naturaleza demuestra pues que existe un riesgo de que la convención no sea interpretada para incluir a las medidas cautelares. Y allí está el mayor problema, que no da ninguna certeza de que las Cortes vayan a asumir esta interpretación. A tal punto se ha llegado que muchos estudiosos de la Convención de Nueva York lo que proponían era que se emita una convención complementaria para incluir, entre otras modificaciones, las medidas cautelares. Sin embargo, no se sabía hasta qué punto iba a tener éxito una convención complementaria y por lo tanto nunca se ha abordado por parte de los países. Y entonces el estado de la cuestión, sin la aplicación de la Convención de Nueva York, resulta, por decirlo menos, complejo. Como vemos en la siguiente diapositiva, nos trae una serie de problemas el hecho de que la convención no resulte aplicable. ¿Por qué? Lo primero que debemos hacer es buscar otros tratados aplicables. Y si, por ejemplo, nos exponemos a explorar un poco en el continente latinoamericano sobre la existencia de algunos tratados en la región, encontraremos que cuando se pronuncian sobre medidas cautelares, estos tratados están pensados para medidas cautelares judiciales y no medidas cautelares arbitrales, lo que evidentemente podría dificultar la ejecución de las medidas cautelares. Además, como ya advertíamos, se genera una dependencia sobre la incertidumbre en la interpretación judicial, porque no sabemos cómo van a resolver las Cortes. La mayoría va a decir, como ha dicho hasta ahora, que la Convención no resulta aplicable y dependerá pues de su interpretación de la existencia de otros tratados o de la legislación local. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la posibilidad de terminar en una situación de doble exequatur, que era la situación previa a la Convención de Nueva York, que como ustedes saben, se tenía que primero acudir ante el Poder Judicial de la sede del arbitraje para que reconozca el laudo arbitral que se ha emitido y recién con esa decisión judicial de la sede del arbitraje que reconoce el laudo arbitral, ir a donde el Poder Judicial del país en donde se busca ejecutar, en nuestro ejemplo A o B, que no era la sede del arbitraje, y buscar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia por reciprocidad o los principios procesales. Pero eso implicaba un doble reconocimiento y ejecución, es decir, tener que ir ante dos poderes judiciales para que se reconozca y ejecute un laudo. La Convención de Nueva York, como todos conocemos, cambió esa figura y lo que hizo la Convención de Nueva York fue permitirnos ir directamente al Poder Judicial de las partes que han suscrito la Convención de Nueva York, hoy más de 200 países, y que se ejecute ante un solo Poder Judicial. Por eso el doble exequatur es muy costoso y genera mayor problema de tiempo, que es todo lo que no se quiere con una medida cautelar. Nos genera pues una situación de alta incertidumbre y de peligro también para el laudo final que se pudiera emitir. El último problema es que no existe, lamentablemente, y no existía antes de la modificación de la Convención de Nueva York, un tratamiento uniforme por parte
de los países y en general de los países latinoamericanos, porque no todos adoptan las mismas reglas arbitrales en sus leyes. Y eso genera también incertidumbre sobre cómo se van a reconocer y ejecutar las medidas cautelares. Sin embargo, esta situación afortunadamente ha venido cambiando, ya vamos a ver hasta qué punto se ha producido el cambio, con las incorporaciones de las modificaciones del año 2006 de la Ley Modelo UNCITRAL, que ahora pasaremos a analizar. Una de las modificaciones eh, interesantes que se produjo en el año 2006, más allá de la desformalización del convenio arbitral, que probablemente fue la más importante, es esta del artículo 17H, que vamos a leer porque grafica muy bien el sentido que tuvieron los redactores de la ley modelo ante esta preocupación de la que ya hemos venido hablando. Es la mayoría de países no consideran aplicable la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares extranjeras. Y entonces propusieron los redactores de la ley modelo tomar medidas en el asunto para que a través de la legislación local de cada uno de los países, promovida en la ley modelo, porque como ustedes saben, la ley modelo de arbitraje, UNCITRAL, inspira la mayoría de legislaciones arbitrales, propuso este artículo 17H, que dice expresamente: toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el tribunal disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, y este es el punto esencial, porque hasta allí podemos estar hablando de una medida cautelar local, cualquiera sea el estado en donde haya sido ordenada. Y este es el punto que lo modifica todo. Porque no importa si la medida cautelar fue dictada en el país Z o Y y se quiere ejecutar en el Perú. No importa si la medida cautelar fue dictada en Chile, en Alemania, en Estados Unidos, sino que si el Perú adopta esta legislación de la ley modelo, que ya analizaremos más adelante si la adoptó o no, podrá ser ejecutada en base a esta norma. Y esto simplemente se confirma con el ámbito de aplicación de la ley modelo UNCITRAL, que señala que las disposiciones de la ley, con excepción del artículo 17H que acabamos de ver, se aplicará únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de ese Estado. ¿Qué significa esto? Que para el artículo 17H no importa que el arbitraje no se encuentre en la sede del Estado determinado que haya acogido la ley modelo. Y por lo tanto, a raíz de la adopción de esta norma en la ley modelo UNCITRAL, se permite el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares arbitrales emitidas en el extranjero. Es decir, se da un paso adelante para promover un mercado de circulación de medidas cautelares por su relevancia en la eficacia de los laudos arbitrales. Pero tenemos que ver qué regulación adicional hay. Y ya el artículo 17H lo advierte, que el reconocimiento de ejecución es a reserva de lo dispuesto en el artículo 17, que veremos a continuación. Este artículo lo que hace es regular las causales por las que se puede denegar el reconocimiento y ejecución de una medida cautelar. La primera causal, que es el numeral 1A, es que se podrá denegar por alguno de los motivos enunciados en los incisos del 1 al 4 del apartado A del párrafo 1 del artículo 36. ¿Qué significa eso y a qué hace remisión? No hace remisión a otra cosa que no sea a los motivos para denegar el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Es decir, la regulación para denegar el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares está inspirada en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, que proviene además
de la propia Convención de Nueva York. Es decir, tiene la misma lógica detrás de promover que circulen libremente los laudos arbitrales. ¿Y qué nos dicen estos incisos del 1 al 4 del artículo 36? El primero está relacionado con la validez del convenio arbitral. Si alguna de las partes estaba incapacitada por una incapacidad o porque de acuerdo con la ley aplicable al convenio arbitral o la ley de la sede, de acuerdo como lo dice el propio artículo, el convenio arbitral no era válido. La segunda causal para denegar el reconocimiento y ejecución, también muy conocida por todos nosotros, es que haya existido un vicio en el procedimiento a partir del cual alguna de las partes no haya podido hacer valer sus derechos. La tercera, que es muy importante además, es que el tribunal se pronunció sobre una materia que no estaba comprendida en el convenio arbitral. Y ojo que aquí no hacemos referencia a la arbitrabilidad o no de la materia, sino que hacemos referencia al alcance del convenio arbitral, al alcance objetivo del convenio arbitral. Y el último punto es que las actuaciones del tribunal arbitral, incluyendo su conformación, no se han ajustado al acuerdo de las partes. Vemos pues que todas estas medidas eh, son idénticas y hacen inclusive remisión expresa eh, a lo establecido en las causales para denegar el reconocimiento y ejecución del laudo. Un punto que debemos tener en cuenta en este aspecto es que se puede establecer por cada uno de los países cuál es el estándar que quieren establecer. Es decir, si quieren seguir al pie de la letra la regulación sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales o quieren tomar un estándar distinto. Y así lo dice el pie de página número 3 de la propia ley Model. Las condiciones enunciadas en el artículo 17.1 tienen por objeto limitar el número de circunstancias en las que el tribunal podrá denegar la ejecución de una medida cautelar. No se menoscabará en nada el objetivo de armonización que se intenta lograr con estas disposiciones modelo si un Estado en su legislación prevé menos supuestos en los que puedan denegarse el reconocimiento de ejecución. Es decir, la ley modelo UNCITRAL favorece un mercado de libre circulación de medidas cautelares. Además, debemos tener en cuenta que estos supuestos del 1 al 4 del artículo 36 deben ser probados a instancia de la parte que se deniega el reconocimiento y ejecución. Es decir, hay una carga probatoria eh, que debe cumplir la parte que busca que no se reconozca ni ejecute la medida cautelar. El segundo punto que regula el artículo 17i es que no se ha cumplido con la decisión del tribunal arbitral sobre la presentación de una garantía. Muchas veces, como condición para otorgar una medida cautelar, los tribunales disponen que se emitan una garantía para salvaguardar los daños que se pudieran causar con la decisión cautelar. Sin embargo, si no se otorga, se podrá denegar el reconocimiento y ejecución. Evidentemente, el tercer punto que, aunque caiga de maduro, es necesario que esté regulado y es si la medida cautelar ha sido revocada o suspendida, es decir, si ha dejado de tener efecto. Si la medida cautelar deja de tener efecto, no hay ninguna razón para que se reconozca y ejecute en ningún país, porque el tribunal, el que es el competente para dictar medidas cautelares, ha decidido que así sea. Finalmente, hay dos puntos en el inciso B que también son muy relevantes. El primero, si el tribunal resuelve que la medida cautelar es incompatible con las facultades que se les confieren. Pero véase que en ese punto la ley modelo ha intentado, una vez más con su inspiración pro arbitraje, señalar que ese tribunal puede decidir reformular la medida, ojo, para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de poder ejecutarla, y esto último es esencial, sin modificar su contenido. Es decir, puede adecuar la medida cautelar en la medida que mantenga su contenido con el objeto de ejecutarla. Y esto favorece, evidentemente,
la adopción y ejecución de medidas cautelares. El último punto por el que se puede denegar el reconocimiento y ejecución es el apartado B del párrafo 1 del artículo 36. Una vez más, nos remiten a la regulación sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Estos últimos dos apartados, que son muy importantes, hacen referencia, por un lado, a la materia no arbitrable y el otro a el orden público. Es decir, en este último caso, no tienen que ser supuestos invocados a instancia de una parte, sino que el tribunal puede determinar que la materia sobre la que se ha pronunciado el tribunal arbitral no es arbitrable o bien que vulnere el orden público. Casi un análisis de oficio sobre estos dos puntos que son eh, más sensibles en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, y la ley modelo adopta la misma regulación. Lo que se debe tener en cuenta en este punto, que debemos resaltar, es que si uno revisa las guías de la ley modelo y además revisa las actas de las reuniones en donde se adoptan estas decisiones sobre cómo debía quedar la ley modelo, vemos que la idea de los redactores es que cada uno de los países que acojan esta regulación determinen cuál es el estándar que quieren establecer, si quieren remitirse expresamente a la regulación sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de alguna u otra manera o bajo un estándar distinto. Lo que sugiere la ley modelo es que se haga así y que se haga una remisión a esa regulación. Y vemos, y solo como una nota a pie para ya cerrar con este punto, que el inciso 5 del apartado A del párrafo 1 del artículo 36 de la ley modelo, que es la causal que ya veíamos en la Convención de Nueva York anteriormente, que podía ser problemática, que es la que pongo en pantalla, que es la E en la Convención de Nueva York, el 5.1e, que la sentencia sea, que no es aún obligatoria para las partes, ha sido no adoptada en el artículo 17.1 de la ley modelo UNCITRAL. Esto para evitar problemas. Es decir, todas las causales para denegar reconocimiento y ejecución han sido adoptadas en cuanto a las medidas cautelares, salvo aquella de la Convención de Nueva York, que podría resultar problemática porque no estaríamos, pues, ante un laudo que se ha pronunciado sobre un aspecto definitivo de la controversia, porque la medida cautelar no necesariamente es vinculante porque puede ser modificada y entras en toda esa discusión. La ley modelo, en su intento de promover el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares, no ha entrado a esa discusión y simplemente ha dicho que esa causal no da lugar a denegar el reconocimiento y ejecución. Como ya les había adelantado, cada país decidirá qué parte le corresponde la carga de la prueba para el procedimiento de denegar el reconocimiento y ejecución de dicha medida cautelar. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo ideal es que la carga de la prueba recaiga contra la parte que quiere denegar la ejecución, sobre todo en las primeras cuatro causales, y que evidentemente la Corte sí pueda analizar la arbitrabilidad y la vulneración del orden público de oficio. Es decir, que se siga la regulación sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Un punto adicional que se debe tener en cuenta en la regulación de la ley modelo es que la determinación a la que llegue el tribunal será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. Es decir, denegar el reconocimiento de una medida cautelar no implica que más adelante, si se emite un laudo arbitral, se va a denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Es decir, esta decisión no prejuzga. Y además, la Corte, como es evidente, no puede hacer una revisión del contenido de la medida cautelar, como tampoco lo puede hacer sobre un laudo arbitral. Es decir, es un modelo muy similar, inspirado en la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, pero enfocado en las medidas cautelares.
Y es por eso que sostengo y se sostiene doctrinariamente que lo que se busca es promover una libre circulación de medidas cautelares. Que las partes, cuando pacten una sede neutral, ajena a los lugares de sus negocios, no tengan mayor preocupación sobre si es que se necesita una medida cautelar, esta vaya a poder ser efectivamente ejecutada. Y como vemos, pues, la ley modelo UNCITRAL lo que hace es salvarnos del problema de la incertidumbre que nos había dejado la Convención de Nueva York, porque no había regulado simplemente el asunto de las medidas cautelares. Dicho todo esto, ya como puntos finales de esta presentación, queremos abordar cuál es el tratamiento en las legislaciones latinoamericanas y finalmente cuál es el estado de la legislación y jurisprudencia en el Perú sobre esta materia. Y para eso hemos dividido en tres grupos a los países según su regulación. Primero, tenemos a los países que efectivamente han adoptado los artículos 17H y 17I de la ley modelo. En el caso de México, que si bien no ha adoptado toda la regulación de la ley modelo del año 2006, sí ha acogido los artículos 17H y 17I, demostrando con ello la importancia de la libre circulación de las medidas cautelares. En el caso de Colombia, en el artículo 88 de la ley 1563, es sustancialmente semejante al de la ley modelo y promueve también el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Lo mismo sucede con los artículos 56 a 60 de la Ley de Arbitraje Internacional de Argentina, que ha acogido estos dos artículos. Y en este caso es sumamente relevante esa adopción porque la Cámara de Apelaciones reconoció expresamente que no resulta aplicable la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Es decir, si no se hubiesen adoptado estos artículos 17H y 17I, no habría forma de tener una fácil y rápida ejecución de medidas cautelares en el Argentina. En el caso de Panamá, también se ha adoptado una regulación sustancialmente similar a la de la ley modelo, pero que incluye además a las órdenes preliminares, que como está redactada la ley modelo, tiene un sistema de órdenes previas o preliminares que son anteriores a la emisión de una medida cautelar tal como la conocemos nosotros. Y en este caso señala expresamente que para el reconocimiento y ejecución solo se requiere acreditar la existencia del arbitraje y de la decisión cautelar. Es decir, estos países, estos cuatro países, están al día con las mejores prácticas regulatorias en esta materia. También hay países que han adoptado alguna regulación sobre medidas cautelar, pero no basadas en la ley modelo, y eso, como veremos, genera dificultades. En el caso de Uruguay, el artículo 17.2 de la ley de arbitraje señala que toda medida cautelar ordenada por un tribunal se considera vinculante y salvo que el tribunal disponga lo contrario, la parte interesada no se somete a ella voluntariamente o si para ser efectiva se ejecuta cuando se solicita su ejecución por el tribunal competente al que se refiere el artículo 6. Sin embargo, esto no es suficiente para ejecutar una medida cautelar extranjera, porque el artículo 17.2 no está contemplado para aplicar a los arbitrajes fuera del territorio de Uruguay. Es decir, solo se aplica a arbitrajes con sede en Uruguay. Y esto nos limita, evidentemente, la ejecución de medidas cautelares arbitrales extranjeras. De ahí tenemos el caso de Ecuador, que en el artículo 9 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que se puede requerir a los jueces la ejecución de la medida cautelar. Sin embargo, no se pronuncia sobre si resulta aplicable a cautelares arbitrales extranjeras. Y esto dependerá, pues, de si las Cortes consideran aplicable o no la Convención de Nueva York y cuál es la interpretación que le han dado a la ley de arbitraje. Finalmente, tenemos a países sin regulación.
Primero tenemos el caso de Chile, que si bien ha adoptado regulación de la ley modelo para el arbitraje internacional, este es de la ley modelo del año 1985, es decir, no contiene las enmiendas o modificaciones del año 2006, que son las que incorporaron estos artículos 17H y 17I. Lo único que se señala en el artículo 17 es que el tribunal arbitral es competente para dictar medidas cautelares, que es algo que ya ha sido muy superado en tanto en las legislaciones como en los reglamentos arbitrales y que hoy por hoy no está en discusión. Pero deja un vacío esta regulación sobre el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares arbitrales extranjeras. En el caso de Brasil, se reconoce también la competencia del tribunal para dictar medidas cautelares, pero no se ha reportado ninguna jurisprudencia que afirme la aplicación de la Convención de Nueva York. Existe cierto sector doctrinario que sostiene que si la medida cautelar es emitida en forma de un laudo, ya sea un laudo parcial o un laudo interino, que sería el caso, podría intentar ejecutarse la medida. Sin embargo, no se ha reportado ninguna jurisprudencia en este sentido, lo que evidentemente dificulta el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares arbitrales extranjeras. Y como vemos, y como ya advertíamos desde el inicio, eh, el hecho de que no todos los países hayan acogido la legislación de la ley modelo deja en offside a las medidas cautelares, porque si uno quiere ejecutar una medida cautelar en un arbitraje internacional peruano, en Chile o en Brasil, se va a encontrar con dificultades para obtener esta ejecución. Y eso evidentemente va a generar una posible pérdida de eficacia del lado arbitral dependiendo de la medida cautelar que se trate. Y es por eso que acoger la legislación de la ley modelo en cuanto a los artículos 17H y 17I promueve el arbitraje y promueve la libre circulación de medidas cautelares que son casi una condición para el éxito de los arbitrajes. Ahora, dicho todo esto, veremos en qué estado se encuentra la regulación peruana y qué ha dicho nuestras cortes sobre esta materia. Afortunadamente, el inciso 4 del artículo 48 de la ley de arbitraje ha acogido la regulación de la ley modelo. Y entonces señala que toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral cuyo lugar o sede se halle fuera del territorio peruano podrá ser reconocida y ejecutada en el territorio nacional, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 75, 76 y 77 de la ley de arbitraje. Como sabemos, estos artículos lo que regulan son el reconocimiento y ejecución de las medidas, perdón, no de las medidas cautelares, sino de los laudos arbitrales. Es decir, en el Perú lo que hemos hecho es acoger una regulación idéntica, con las particularidades que ahora analizaremos en el cuadro de la derecha. Lo primero es que se podrá denegar el reconocimiento y ejecución en base a las causales A, B, C y D del numeral 2 del artículo 75. Es decir, las que ya hemos visto, que el convenio arbitral no sea válido, que por alguna razón alguna de las partes no haya podido hacer valer sus derechos, que el tribunal se haya pronunciado sobre materias que no alcanzan o no alcanzadas por el convenio arbitral, o que la conformación o la tramitación del procedimiento arbitral no ha seguido el acuerdo de las partes. Una vez más, en esta regulación se deja de lado el hecho de que el laudo, o en este caso la medida cautelar, no es obligatoria aún para las partes. En el punto B, otra de las particularidades que se tiene es que la parte que pide el reconocimiento de la medida cautelar deberá presentar el original o copia de la decisión del tribunal arbitral, debiendo observar lo previsto en el artículo 9 referido a el auxilio judicial. En este caso, los plazos dispuestos en los numerales 2 y 3 del artículo 76 sobre laudos arbitrales serán únicamente de 10 días, esto por la premura de la ejecución de las medidas cautelares. Y posteriormente
En el numeral D lo que se ha establecido es que la autoridad judicial, siguiendo a la ley modelo, podrá exigir a la parte solicitante que preste una garantía adecuada cuando el tribunal, uno, no se haya pronunciado sobre la garantía o cuando esta garantía sea necesaria para proteger los derechos de los terceros. Si no se cumple, el tribunal podrá rechazar el reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. Finalmente, la autoridad judicial que conoce de la ejecución de la medida cautelar podrá rechazar la solicitud cuando la medida sea incompatible con sus facultades. Y una vez más, siguiendo la ley modelo, se señala a menos que decida reformular la medida sin modificar ni desnaturalizar su contenido. Es decir, la regulación que hemos asumido en el Perú es sustancialmente semejante a la de la ley modelo UNCITRAL con las modificaciones del año 2006. Y por eso nos encontramos a la vanguardia en la regulación arbitral sobre esta materia. Véase además que como el inciso 4 del artículo 48 ha hecho referencia expresa a los artículos 75, 76 y 77, sí el juez puede analizar de oficio los asuntos de arbitrabilidad de la materia de la medida cautelar y si existe o no una vulneración al orden público. Y así lo ha entendido además la jurisprudencia, como veremos a continuación. Pero antes, unas anotaciones que ya veníamos señalando, y es que se establece el mismo estándar que la ley modelo UNCITRAL. La Corte se encuentra facultada para analizar las causales de arbitrabilidad y orden público y finalmente que la autoridad judicial puede exigir una garantía para proteger derechos. Eh, y, y con esto, como señalaba, lo que se busca es tener un mercado de medidas cautelares y hacer una jurisdicción favorable al arbitraje. Ahora veremos un caso muy interesante de la Segunda Sala Civil Especializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que reconoció una medida cautelar dictada en un arbitraje internacional en una controversia entre Awaitia Energy y Maple Gas del Perú. Este era un arbitraje con sede en Washington, D.C., administrado por la Corte Internacional del Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y la medida prohibía a Maple traspasar, ocultar, ceder, grabar o transferir de alguna manera sus activos, salvo el curso ordinario de sus negocios. Y esta medida se tenía que ejecutar en el Perú. En este caso, lo que señala la Corte en primer lugar, y que es lo más interesante sobre lo que parte, es que si bien no se invoca la Convención de Nueva York, emite un pronunciamiento al respecto. La solicitud de reconocimiento y ejecución se basó únicamente en el inciso 4 del artículo 48, que ya hemos visto. Pero la Corte señala que resulta necesario analizar la Convención de Nueva York y sostiene que no se aplica en este caso porque estaba pensado únicamente en laudos arbitrales. Y por lo tanto el Perú se suma a la extensa lista de países, como en el caso de Argentina y otros tantos más, que hemos visto que no consideran la Convención de Nueva York aplicable para el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Sin embargo, al analizar el inciso 4 del artículo 48, observa las causales por las que se podría denegar el reconocimiento y ejecución de la medida cautelar sobre la que ya hemos conversado. Y como no se presentó a este procedimiento judicial a Waitia Energy, no analizó ninguno de las causales que tienen que ser invocadas por una de las partes, es decir, la invalidez del convenio arbitral, que no haya podido hacer valer sus derechos, que la tramitación del procedimiento ha excedido el acuerdo de las partes o que el juez el tribunal, perdón, se ha pronunciado sobre una materia no alcanzada por el convenio arbitral. La Corte señaló que estas causales tienen que ser específicamente invocadas por alguna de las partes. Entonces, no correspondía analizarlos al no haberse presentado
a YT Energy. Sin embargo, sí analizó las causales de arbitrabilidad y vulneración al orden público. En cuanto a la arbitrabilidad, señaló que era un contrato privado y que era una materia plenamente arbitrable. Y en cuanto a la vulneración al orden público, tampoco señaló que existía ninguna. Y un aspecto que resulta además interesante, porque esta decisión judicial data de finales del año 2019, es que señaló que tampoco había ninguna vulneración al orden público con el hecho de que la audiencia celebrada por las partes se haya llevado a cabo de manera telefónica con el tribunal arbitral. Perdón. Y esto nos demuestra que por eso la práctica hoy virtual del arbitraje, como de esta conferencia y de tantas otras, ha sido positiva y ha continuado en la senda de mantener la resolución de conflictos a través del arbitraje. Y por lo tanto, como hemos visto, nuestro país se suma pues a la tendencia moderna de acoger la ley modelo UNCITRAL y además de aplicarla correctamente, en este caso de Awaitia Energy contra Maple Gas Corporation, y estamos a la vanguardia en la regulación sobre el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares arbitrales extranjeras. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que tuvieran a bien formular. Nos han llegado dos preguntas. Voy a leer la primera de ellas. Es, ¿puede un juez peruano suplir las deficiencias de una medida cautelar dictada por un tribunal arbitral extranjero para hacerla ejecutable? Y la respuesta en primera instancia es que no se puede modificar una medida cautelar dictada por un tribunal arbitral. El juez no es competente para entrar al fondo de las medidas cautelares, como no lo es tampoco para analizar los laudos arbitrales. El único supuesto que ha sido contemplado en el artículo 48 y en estas particularidades que se tiene es, y lo digo expresamente, es que cuando la medida sea incompatible con las facultades de ese juez, el juez podrá reformular la medida para ajustarla a sus facultades sin modificar su contenido ni desnaturalizarla. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la aplicación de este artículo porque no se puede suplir las deficiencias de un tribunal arbitral extranjero o no se puede modificar la decisión cautelar porque el competente es el tribunal que la ha dictado, sino que se puede adecuar en cierta medida para ajustarla a las facultades del juez peruano. Pero, como dice el propio artículo, sin modificar su contenido ni desnaturalizar. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué tan frecuente es la invocación del orden público a fin de evitar la ejecución de una medida cautelar? El abuso de esta figura podría restar seguridad jurídica en tanto se trata de un concepto jurídico indeterminado. Bueno, la verdad es que la vulneración al orden público siempre se alega tanto en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales como de medidas cautelares. Pero las Cortes peruanas tienen una posición claramente establecida sobre el orden público y es que son las nociones más básicas de moralidad y justicia, las nociones más básicas del ordenamiento peruano y los principios más básicos del ordenamiento peruano. Es decir, es una concepción restringida del orden público y por lo tanto positiva para el arbitraje y para favorecer tanto la ejecución de medidas cautelares como la ejecución de laudos arbitrales, que como ya hemos visto tienen un estándar homogéneo. Y por lo tanto nos encontramos pues en un punto positivo desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de su aplicación por parte de las Cortes. No me queda más que agradecer a IDEM por esta invitación y además saludar a todo el público y en especial a sus becarios. Muchísimas gracias.